El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dominio qué? Dominio propio. Al leer este pasaje en varias versiones de la Biblia, dice la Biblia castellana, porque el espíritu con que Dios nos ha dotado no es de cobardía, sino de fortaleza, amor y dominio de uno mismo. ¿Dominio de qué? De uno mismo. Entonces entra a formar parte tu actuar, tu identidad, donde una persona que no tiene identidad, pues su comportamiento y su propósito no se puede cumplir. Porque debemos tener identidad para tener un propósito. Y cuando tenemos un propósito, tenemos autoridad. Y esto fue lo que le pasó a Abraham. Otra versión, la palabra de Dios para todos dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, de amor y buen juicio. Así que Abraham, en su caminar, va entendiendo que va a llegar a otra dimensión. El patriarca ha entendido que en su vida debe haber una identidad. Por eso en el capítulo 15 Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo. Hoy Dios te dice, no temas, yo soy tu escudo. Pero tú sigues en esa dimensión tratando de comprender y entender que las cosas materiales son como la carta de presentación que Dios está, y no es así. Porque Abraham ya había poseído la tierra, pero no tenía descendencia, no tenía hijos. Y él va y le dice a Dios. Así que cuando llega el 17, hay algo que Dios, el Señor, el Todopoderoso, en otras palabras, el Shaddai, aparece. Porque ya Abraham comprendió que su identidad es la misma de Dios. Y alguien dirá, ¿cómo así, herejía? No. En Génesis capítulo 1, Dios dice, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra semejanza. No es que seamos Dios, pero sí tenemos la identidad de Dios. Imagen y semejanza. Hoy se pelea por la identidad. Identidad de género, identidad de lo que sea. Y la gente le dice, tranquilo, tu identidad es lo que tú creas ser. Árbol eres árbol, animal eres animal, etc. No voy a polemizar. Pero Dios le dice a Abraham, le dice al patriarca, ¿has entendido que tu vida debe ser una identidad conmigo? Y Dios le cambia el nombre. Dios le dice, has entendido. ¿Por qué no lo cambió desde el comienzo? ¿Por qué? Porque Abraham no comprendía. Has detenido muchas bendiciones a tu vida por no entender. Porque eres una persona testaruda. Eres una persona que te fijas en la ley, aunque dices que estás en la gracia, pero no estás en la gracia. Porque es que la gracia es el rompimiento de toda la ley para donde el hombre se sitúa a Dios, no porque pueda hacer algo. Para que tú me entiendas, te voy a ilustrar
con lo que pasó con el joven que pidió su herencia, que en la Biblia se llama el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba con su padre. La Biblia dice que habían dos hijos, uno mayor, uno menor, un padre. Y resulta que uno de ellos dijo, dame mi herencia. Él pensó que podía salir al mundo sin identidad y coronar el mundo, ganar el mundo, pretender, mejor dicho, el mundo. Coge el dinero porque no tenía identidad, porque no sabía cómo se debe administrar o cómo se puede producir, y va y lo malgasta. Hasta tal punto que llega a una situación muy bochornosa para él. El hijo pródigo representa al cristiano que cae en pecado. Representa al cristiano que ha fallado. Sale de la iglesia, sale de la cobertura de Dios, y va y malgasta todo lo que Dios hizo y se encuentra sin nada. Y el mismo Señor ilustra que aquel hombre pródigo no trabajó en caballerizas, no lo dice la Biblia. Tampoco trabajó en la tierra, cultivando la tierra. No lo dice la Biblia, sería algo normal, pero la Biblia dice que fue a cuidar cerdos. La palabra cerdo, tanto su comida era prohibida por la ley, por lo tanto era un animal inmundo. Algo inmundo es pecado. El pecado te hace una persona inmunda, detestable, aborrecible, y ves tan lejos a tu padre que empiezas a cavilar cómo llegar. Dios no usó otra ilustración, ni usó otra forma, sino decirle cayó en lo más bajo y vil. Cuando tú vas a una porqueriza, ves que hay un olor fétido, pero eso no es nada, porque se dice que un cerdo patrón sin castrar expide una hormona, la cual esa hormona es tan horrible, su olor tan nauseabundo, que se dice que es berraquillo, o sea, es un olor penetrante, más penetrante que las heces y la orina, más penetrante que el mismo sudor del cerdo. Y Dios lo usa para decirle al pueblo judío y decirnos a nosotros que el pecado te hace oler. Y comienza el joven sin identidad a decir, volveré a casa de mi padre, pediré perdón y seré uno de sus criados. Por lo menos le diré, no me recibas como hijo, sino recíbeme como un criado, como un siervo. No tenía identidad. Llega, cuando el padre lo ve, dice la Biblia que el padre corrió, no el hijo. La Biblia dice que el padre corre a buscar al hijo, porque uno como padre tiene un amor por sus hijos. Cuando uno los ve que están a punto de cometer un error, uno le duele. Y uno como padre trata y va y busca la forma de ayudar, de decirle no lo hagas. Pero la Biblia dice que el padre corrió, abraza al hijo, pero el hijo no habla. El hijo no pide perdón. El hijo no dice, padre, recíbeme, no. Todo lo pensó, mas cuando tuvo el encuentro con su padre, no. ¿Por qué? Porque la gracia tú no la obtienes por perdón. La gracia te es otorgada por lo que Cristo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. No te la mereces, pero Dios te la da. Tú no la pides, pero Dios te la da. Tú no la exiges, pero Dios te la da. Cuando tienes un encuentro con la gracia,
El padre que dijo, vaya, cámbienle la ropa. Denle ropa de hijo. Y es ahí donde recapacitamos y sabemos que los trapos que traemos del mundo son de inmundicia y nos los debemos quitar, nos los debemos despojar y vestirnos de trapos de justicia. Y es cuando empezamos a reconocer el pecado que era el alejamiento de Dios. Así que Abraham, el patriarca, ha entendido que debe restablecer en su vida la identidad de Dios, que es la misma de Génesis, porque Dios que le ve crecer en su caminar, y ese caminar lo lleva a actuar en fe, ya no hace una promesa Dios a Abraham de tierra, porque ya sus dominios se habían extendido. Sí, era bastante, dice la Biblia, que era Abraham muy rico, era multimillonario, su extensión en tierra era grande, sus dominios se habían extendido, sino que Dios le dice, ahora que tú entendiste que debes tener es mi identidad, eso lo hablábamos hace 8 días, ahora te hablo del plan eterno, de la justicia que recibiste por la fe, no por tu obrar, sino por haber entendido que yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso. Así que una persona cuando comete un error, cree que Dios le va a ver por su comportamiento. No, Dios no te ve por tu comportamiento. Hoy yo le decía a alguien, y te lo comparto, hay personas que fallan y Dios perdona. Fallan, Dios perdona. Fallan, Dios perdona. Pero la consecuencia queda y Dios no la quita. Queda la consecuencia y Dios no la quita. Así que muchas personas están lidiando hoy con las consecuencias de un pecado, pero Dios lo perdonó. Pero la persona cree que Dios todavía tiene eso como en remojo, como diciendo, a ver, vuélvela a embarrar. Aquí estoy con el... No. Y vuelvo y te digo, mi doctrina no es de alcahuetear el pecado, pero tampoco te puedo decir que te quedes en tu pecado, porque ya no hay nada que hacer. Hay solución. Dios te ama. Dios te ama. Y la Escritura lo respalda. Hay pecados que no son de muerte. Y Dios los perdona. Perdona 70 veces 7. ¿Cuántas veces Pedro, sin tener identidad, cometió errores? Muchas veces. Hasta Dios un día le dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No tenía una identidad. Cuando Abraham entiende su identidad, Dios sella esta identidad con un acto externo para Abraham como confirmación de algo interno. Entiéndelo. Un acto externo, circuncidarse, pero tenía un propósito interno, el corazón. Miremoslo bajo la misma Biblia, aunque yo tengo acá Filipenses y Colosenses, pero Deuteronomio, que ahí está, búscalo now, Deuteronomio capítulo 10, búscalo ahí en tus versículos, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. 16, sí, está bien abajo. Dios por medio, o Moisés por medio de la ley, en Deuteronomio 10, 16, dicen, circunciden pues su corazón y no seáis más tercos. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Leyéndolo de la NTV, ahí está el que sigue, dice,
Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es el gran Dios todopoderoso, impotente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Es el versículo 17. Así que Abraham llega a un término en el cual había entendido que a pesar de que había nacido Ismael como fruto de una solución humana, su esposa le dijo, tómalo, toma mi criada, ten un hijo. Eso lo encontramos en Génesis 15 y 16. Dice, y Agar dio a luz a Abraham y llamó el nombre del hijo que le dio Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que para el patriarca, en ese tiempo, en esa manera de pensar, porque recuerde que cuando llega al 17, ya más o menos Ismael tenía 13 años. 13 años. Y pues Dios le dice, y algo que me llamó mucho la atención, que Dios le dice en Génesis, capítulo número 17, versículo, venga, la buscamos aquí. No hay problema, hijo. No hay problema. Dios le dice en el versículo número venga a ver, Padre Celestial. Génesis 17. Dios le dice, en cuanto a ti, versículo 9, dijo nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por generaciones. Pero entonces hay una parte antes donde Dios le dice, su mujer también va a tener hijos. Dijo el 18. Mire lo que me llamó la atención, Génesis 17, 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué dijo Abraham a Dios? Ojalá Ismael viva delante de ti. O sea que Abraham sabía del error que ya llevaba 13 años que había cometido. Sí, pero por ese comportamiento Dios no lo desecha. No te estoy diciendo peca que Dios no te va a desechar. No, en ningún momento. Porque tú puedes cometer un error, tú puedes pecar, y ese pecar te puede alejar o apartar de Dios. Pero la vida sigue. O sea, tu caminar no se puede detener por un error que hayas cometido. No, avanza, continúa, persevera. Dios es fiel. Porque el capítulo 17 se da paso a la señal de la circuncisión a los 99 años de edad del patriarca. Ya han pasado 24 años. Para ese tiempo Ismael tiene 13 años, ya que el primero que se circuncida es Ismael. Y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Eso está en Génesis 17, 23 y 26, que dice la Biblia. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Abraham, que era obediente. Era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años,
cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Entonces Dios le da el pacto, a pesar del error de Abraham, Dios da el pacto, pero no se lo da cuando nace su hijo Isaac, sino se lo da antes, un año antes de nacer. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios quiere, en primer lugar, es que circuncides o empieces a cambiar o a controlar tu carne. Sí, tu carne, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad. Dios quiere que las sometas. Tú, no Dios. Dios no lo va a hacer. Créame que no lo va a hacer. Porque entonces Dios no haría personas a imagen y a semejanza, sino haría robots programados para que cumplan lo que se puede generar imagen y semejanza de él. Así que Ismael es el símbolo de que Dios desea, antes de que nazca lo espiritual, en ti debes someter tu carne, emociones, sentimientos y voluntad. Es que, hermano, he orado a Dios por esa mujer. Esa mujer me trata horrible. Esa mujer me desprecia. ¿Qué has hecho tú? Porque algo debiste haber hecho. Otros, hermano, es que he dejado, ya no me pinto, no uso pantalón. Pero, ¿has pasado a otro nivel? ¿Has logrado entender que todo eso debe ser el resultado de tu imagen, semejanza, que en otras palabras es tu identidad? Porque es que en el 18 dice, y Abraham dijo a Dios. Cuando Abraham entiende la identidad, se da cuenta que hay algo mal en Ismael. Abraham lo entendió. Abraham lo comprendió. Tanto así que Abraham le dice a Dios, ojalá. Miremos ese ojalá en varias versiones bíblicas, varias de la palabra, para poderlo comprender. En la versión, nueva versión purificada, y dijo Abraham a Dios, que Ismael viva delante de ti. Luego otra versión dice, y dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viviera en tu presencia. Palabra para todos. PDT. Abraham le dijo a Dios, espero que Ismael pueda disfrutar de tu bendición. La Biblia del Oso dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. La NTV. Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Recuerda que Ismael nace por la ley babilónica o sumaria que rige al patriarca. Le es permitido, mas no es la voluntad de Dios. Reflexiona, yo te di un ejemplo el día martes, que es algo que puede ser permitido, pero no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el producto de la fe no fue Ismael. El producto de la esperanza no fue Ismael. La tipología más bien de Ismael es que debemos someter nuestra carne al Señor. Así que en este pacto, cuando Abraham entiende que su identidad es Dios y que es un hombre que nace para ser bendición, ya fue bendecido, pero ahora él entiende que no solamente él debe ser bendecido,
Porque muchas veces personas son egoístas. Ellos quieren marcar la pauta, ser los líderes y que todo el mundo los reconozca por ser bendición. Pero ¿han bendecido a otros? No. Porque su orgullo no les permite. Porque su forma de pensar no les permite. Pero Abraham lo entiende de tal forma que por primera vez Dios introduce en el pacto a su esposa. No a Ismael. Lee detenidamente y cuidadosamente Génesis capítulo 17. Cuando una persona no está en línea con Dios, su identidad no está con Dios, no puede ser introducida en las promesas de Dios, porque le va a hacer daño. Como coger a mi hijo Juan Esteban y darle la camioneta para que nos conduzca por la carretera de 4 carriles a una velocidad de 100, 110, 120 kilómetros. Yo creo que nos bajamos porque no tiene el control, no tiene la capacidad, no comprende, no domina el vehículo, el timón, no domina espacios, no domina la velocidad. Dios introduce a su esposa. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 17, 19 al 22? Y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios le dice a Abraham: confirmaré mi pacto con Isaac. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación, haré de él una gran nación. Pero Dios no le dice, él entra en el pacto. No. Dios le dice, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Dios no es que haya desechado porque se le dio la gana, con todo respeto, de desechar. Es que Dios conoce el corazón. Dios sabe las intenciones del corazón. Y cuando algo no nace en su voluntad, no permanece. Y ese es el cuidado que debemos tener cuando estemos ejecutando o haciendo algo. Habían pasado 13 años. Ya era un muchacho que tenía uso de razón, que sabía lo bueno y lo malo, pero su corazón se había inclinado a lo material. Se había inclinado a lo material. Así que Dios ve que Abraham entendió que la identidad nos hace dar propósito. Y cuando tú tienes un propósito, caminas la vida. Y este propósito nos da autoridad. Por ello Dios cambia el nombre tanto de Abraham como de Sara. Y el pacto toma mayor vigor, ya que se habló en la primera parte, o se refería principalmente, cuando Dios los llama, del 12 al 16, Dios le dice, te daré la tierra. Tus ojos ven, te la daré. Y después ya del 17 en adelante, Dios le dice, eso es algo que ya lo tienes, ya lo disfrutas, pero ahora que has entendido que eso no es nada, vas por lo espiritual. Vas por lo espiritual. Así que el capítulo 17
se ve que el pacto se sella con una señal y una ordenanza perpetua y da a Abraham y a Sara nuevos nombres en señal de una nueva naturaleza. Nosotros en Cristo hemos recibido igual. Ya tu nombre, cuando entiendes que tu identidad es Cristo, ya tu nombre no sigue siendo el mismo. Así que no te preocupes por lo que tu nombre pueda significar, porque eso es algo que no vale, ya que en Cristo tu nombre cambia y ya tú no eres ni Jorge ni Enrique, sino Cristo. Por eso Pablo dijo, vive Cristo en mí. Y los azotes y todo lo que falta es Cristo en mí. Cristo nos da su naturaleza y una nueva identidad. Así que no te preocupes porque tu nombre es cambiado. Hubo un intervalo, al menos de 14 años, entre la ratificación del pacto y la preparación para el cumplimiento de sus condiciones, durante el cual la fe de Abraham tuvo tiempo de manifestarte. No te preocupes, porque quizás en tu vida no has logrado obtener lo que has clamado a Dios. Y te digo, no te preocupes, porque si te afianzas en el comportamiento y en lo material, sin darte cuenta de lo espiritual, pues vas a seguir igual. ¿Cuántos creyentes llevan 10, 20 años y son bebés? Todavía toman leche. No alimento sólido. La leche es un solo sabor, la leche es una sola, como dijéramos, un solo alimento. Pero el alimento sólido permite que haya variedad de sabores. Abraham camina y camina. Han pasado 24 años hasta que entiende. Ve pasar el tiempo hasta que entiende. Hoy tú tienes que tener un encuentro con el Señor. Porque vemos una cualidad principal o un aspecto espiritual, que la alianza es dirigida directamente por el Señor, por el autor de la existencia y el firmante del pacto. Hoy en Cristo se firma de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, es el Señor. En otras palabras, Jesús es el Shaddai del Antiguo Testamento, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no le pudo destruir sus enemigos, no le pudo destruir la muerte, no le pudo destruir los demonios. Ha salido triunfante. Así que el Shaddai, el eterno, el duradero, el absoluto, Shaddai, el irresistible, el inmutable, el indestructible y destructible, habita en ti. ¿Qué más quieres? Lo que pasa es que tú no logras cambiar tu mentalidad, cambiar tu forma de pensar, y no andes buscando quien te imponga las manos, quien ore por ti, sino anda buscando en tus rodillas la presencia de Dios. Porque es Dios el que te puede sacar en victoria. El Shaddai. Ese término indica, por un lado, su poder judicial, punitivo, y apunta a su santidad,
Y por otro lado, muestra su poder alterativo, reconstructivo y apunta a su providencia. Está profundo estas palabras, que en Cristo somos justificados. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para hacerlo. Tiene poder judicial, punitivo, o sea que puede cambiar un veredicto, y apunta a su santidad. O sea, se manifiesta en ti Él. Y por otro lado, su poder reconstructivo. Dios te puede cambiar. No importa lo que haya pasado. No te afiances en el comportamiento. Es que Dios me va a aceptar porque me comporto o hago o digo o no. Cuando yo entiendo mi identidad, pues mi comportamiento cambia. Mi forma de ser cambia. Mi forma de hablar cambia. Y reconstructivo porque Él empieza a hacer en mí una nueva naturaleza, no importa el error que haya cometido. Es mayor su gracia que el error, que da la consecuencia, pero es mayor su gracia que el error. Y esto lo vemos también con el rey David. Ahora, el Shaddai es un nombre complejo, porque describe a Dios y la obra que hace a través del Espíritu Santo. Entiéndelo. El nombre del Shaddai, que es asignado para el Dios Todopoderoso, que se presenta a Abraham, pero hoy es Cristo nuestro Shaddai. Entiéndelo. Hoy es Cristo nuestro Shaddai. Describe a Dios y la obra que hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Una obra en el desarrollo, entiéndelo, de las cosas, en el castigo y la erradicación del pecado, y su obra en la regeneración y en la defensa de tu posición en Él, que te hace posicionalmente santo. Entonces el nombre de Jesús tiene poder. Se manifestó en el pacto, el Shaddai, con Abraham. O sea, se manifestó diciéndole: yo soy potencia. Yo soy una potencia combinada con la promesa que da lugar a que tu fe haya crecido y se haya afianzado. Por ello invita al patriarca a que se identifique con el nombre que le invitó a entrar en pacto. Hoy Dios te está llamando y te está diciendo: camina, anda delante de mí, sé perfecto. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham: camina, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, sé santo. Pero sé santo no es porque tú hagas o dejes de hacer, sino porque tu identidad y tu mentalidad te hace andar en lo que ya comprendes. Obedeces porque comprendes, porque has llegado a un nivel espiritual en el cual Dios quiere que llegues. Si hoy la iglesia lograra entender, no andaríamos peleando, ni andaríamos haciendo un mundo de cosas, ni buscando: ay, pecó en una coma, erradicado, hereje. No. Hemos visto que Abraham había cometido errores, por lo cual la perfección no se mira por su comportamiento como tal, sino se debe ver en Dios obrando a través de él en su caminar. Dios le dice: no temas. Abraham había recibido un estímulo. Ya Dios y él no se fijaron en cómo actuar, sino en cómo caminar. Es muy diferente caminar a actuar. Abraham no duda. Y esto
es un ejemplo para nosotros. Tú debes creer, por lo cual en su confirmación, un corazón, una muestra de lo externo, en su confirmación tenemos prescrito un mandato, una regla de vida, ya que su corazón debe ser circuncidado, aunque la señal fue externa en su carne. Deuteronomio 10:16 dice la Biblia: circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto está de acuerdo con las circunstancias de Abraham. ¿Por qué? Primero, ahora tiene fe en el Señor, que es el fruto del hombre nuevo, en el cual prevaleció sobre el viejo. Y por tanto, es competente para obedecer. Así que Dios ve el error de Ismael en Abraham como el fruto del viejo hombre. Dios ve tus errores y tus pecados como fruto de un viejo hombre, el cual estaba esclavo al pecado y a una naturaleza carnal, caída, animal, pecadora. Sal de ahí y entra a un nuevo nivel espiritual. Por lo tanto, Dios te saca de ahí y te pasa a un nuevo nivel donde los errores de tu naturaleza son quitados, porque Dios hace nuevas cosas cada mañana. Abraham lo entendió. Dios lo entendió. Porque Dios le hizo entender a Abraham. Tiene la fe en el Señor, que es el fruto del hombre nuevo, el cual prevalece sobre el viejo. Por lo tanto, es competente para obedecer. Jeremías 4:4 dice la Biblia: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Dios le dijo a Abraham: basta. Tus temores, tus desaciertos quedan atrás. ¿Ahora entendiste que yo soy? Sí, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Estás viejo? Tu esposa ya no ovula, ya no puede tener hijos, ya no puede en ella concebir, pero yo soy el Todopoderoso. Yo puedo hacerla devolver en el tiempo, de tal forma que ella pueda concebir y de ahí nacerá Isaac. Luego el Señor, en quien cree y en quien es el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Espíritu Todopoderoso, que obra tanto en el que cree como en el que hace, destruye el pecado y edifica la santidad. Por eso Abraham entendió que lo terrenal sí, pero es que su mirada ya era puesta en lo celestial. ¿Tu mirada está puesta en eso? Dios le invita a caminar. Dios le dice: camina, anda, más que un oír, porque el oír nos lleva a actuar en el sentido más amplio del término, delante de mí y no detrás. Como quien está consciente de hacer lo que no le desagrada, sino que le agrada y sea perfecto. En otras palabras, si Abraham camina delante del Señor, es porque ha entendido quién es su Señor y qué le agrada. Cuando uno va detrás, uno va pendiente por dónde lo guían, a dónde lo llevan, a dónde debe estar. Pero si tú vas adelante, tú vas siendo ¿qué?
el líder. Tú vas marcando el camino. El Señor le dijo, anda delante de mí. Delante de mí. Hoy Dios te pide a ti. Romanos 2:29. Dice Pablo, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Mira que esa palabra espíritu no está en mayúscula, está en minúscula. O sea que se refiere a quién, a usted y a mí. La alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. ¿Qué sacas tú con guardar y hacer que todos guarden? Como varias personas piensan. No puedes dejarte suelto el cabello, tienes que amarrártelo porque si no los demonios se pegan. Y eso es de una iglesia cristiana. Otros, no puedes ponerte pantalón, porque en el pantalón están los demonios de laxivia y otra iglesia. Otros, haz lo que quieras, no importa, estás en la gracia, peca que Dios te conoce y Él te ama. ¿Sí? Y si no hay tiempo de tú reconocer y arrepentirte, ¿qué? Igualmente el pecado nos aísla de Dios, pero eso lo hace otra iglesia. Hay otras iglesias que cogen, todos son líderes, todos. Entonces empiezan a hacer células y células en casas y hacen cosas y cosas. Y cuando se dan cuenta destruyeron no solo a ese líder, sino a las casas, porque el que era líder no era líder. No, Dios te pide que camines en él circuncidando tu corazón. Filipenses 3:3 dice la Biblia, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y por último dice Colosenses, capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo es el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Hemos visto que los pactos no son anulados, sino son progresivos. Pero hay un rompimiento en el último pacto, que es la ley. Y hay un rompimiento porque ese rompimiento ya se deshace y ahora el cumplimiento del pacto es Cristo. Dios declara que Él firme el pacto de Él con Abraham. Y Dios le dice, no es tu pacto. Dios le dice, es mi pacto. Mi pacto. ¿Por qué? Porque hemos visto que el crecer del pacto, a medida que se crece en la fe, en caminar y en mostrar un comportamiento, lo cual Abraham lo hace por medio de la fe. La fe. La fe es la que permite. Dios afirma a Abraham que Él es el Señor y que será el Dios de sus descendientes y que Sarai, su esposa, tendrá un hijo y será la madre de naciones y reyes. Pero este pacto se condiciona a los descendientes que verían el cumplimiento del pacto mientras estuvieran comprometidos con Dios y las obligaciones del pacto, que era circuncidarse. Una señal externa que marca una condición interna. Hoy tenemos una condición interna que marca una vida externa. En Abraham fue un pacto, fue la circuncisión externa con una condición interna, cambiar el corazón. Hoy es al revés, somos condicionados internamente para demostrarlo con nuestro vivir en lo externo. Así que tú debes creerle a Dios. Por último, 5 minuticos. Se menciona en el capítulo 17 la fe y la justicia.
La fe y la justicia en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, denota varias cualidades. Dos en esencial. Primero, confianza en o seguridad en él. Y lo segundo, fidelidad a. Así que crecer o creer significa perseverar en la confianza y en la fe al manifestar una fidelidad obediente. Esa era la clase de fe que tenía Abraham. Su corazón se volvió hacia Dios en confianza, obediencia y sumisión constante, por lo cual se sella con el pacto y la señal de la circuncisión. Dios ve nuestra actitud. Dios vio la actitud sincera de la fe de Abraham y la contó como justicia. Y el término justicia significa estar en una buena relación con Dios y su voluntad. Por eso en Cristo somos justificados. ¿Y somos justificados por qué? Porque tenemos una buena relación con Dios y su voluntad. Nos es más fácil. Antiguamente no. Recuerda qué significa la justicia. La justicia no es que todo se quitó y entonces haz lo que quieras. No. La justicia es una buena relación con Dios y su voluntad. Así que Dios celebra un pacto con Abraham, según el cual recibiría a Dios como su escudo y su galardón, pero sus descendientes se acordarían de algo que se hizo en lo externo con una aplicación en lo interno. En el nuevo pacto, la bendición de Dios, una buena relación con Él y la comunión con Él también se produce mediante la fe, no las obras. Por eso somos justificados para con Dios por medio de Cristo. Espero que este programa hoy haya sido de bendición a tu vida. Que Dios te haya hablado. Nuestro único propósito es que tú crezcas. No buscamos tu dinero, no buscamos cosas materiales, pero sí deseamos que tu vida crezca, que tú crezcas. No buscamos que la gente diga, uy, qué conocimiento, pero no, porque para eso nos preparamos. Hoy le decía, Señor, no soy nada con conocimiento si tú no estás y si tú no cambias a las personas que me oyen. Déjame orar por ti. Padre Celestial, yo vengo delante de tu presencia y clamo por cada persona que me ve. Yo te pido que tú afirmes tu palabra en ellos, porque es tu palabra, no es la mía. Sí me he preparado, pero es finalmente tú quien firmas y afirmas en cada corazón tu palabra. No buscamos ser reconocidos. Buscamos es que tu nombre sea exaltado y que cada persona que escuche este programa sienta tu gracia, tu amor y tu perdón. Que cada persona que escuche este programa pueda sentir que tú le amas, que tú quieres algo especial con ellos. Tú no buscas el dinero, porque tú eres el dueño de todo. Tú no buscas mojigatos, porque tú nos has dado libertad. Tú buscas que sinceramente nos podamos humillar delante de tu presencia para cumplir el plan que tú has trazado en la tierra a través de nuestras vidas y de nuestra presencia, para que todo el mundo pueda ver que solo tú puedes cambiar y transformar corazones. Yo te pido, Señor, que tú transformes vidas. Yo te pido, Señor, que tú transformes corazones y que tu nombre sea glorificado
y tu nombre sea bendecido por los siglos de los siglos. Amén. Comparte este programa, es lo único que te digo. Envíalo a alguien. Dios puede usarlo y puede cambiar a una persona a través de la palabra. Que Dios te bendiga. Fue un grato honor para nosotros, la familia Gómez Barbosa, que tú nos hayas dejado entrar a tu casa, cada uno haciendo su labor aquí en silencio, y esperamos que Dios sea glorificado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.